Bueno, estamos muchachos, tenemos nuestro invitado. Muchísimas gracias, señor Iván Puduje, por aceptar esta invitación. Nos sentimos honrados de su presencia. Muchas gracias. Gracias, Emiliano, por invitarme. Feliz de estar acá. Siempre es un gusto compartir con el espacio de YouTube y con sus comunidades. Así Bacán. que muy contento. Iván, tú te has hecho muy conocido por tus intervenciones en Sin Filtro y todo. Tengo muchas preguntas que te quiero hacer. Ojalá que alcancemos en todo el tiempo de que la comunidad ha hecho para que yo te haga a ti. En el caso de Sin Filtro, tú te has puesto en el lado de la derecha. Entonces, pero claro, tú vienes desde otro mundo. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿dónde te consideras que estás hoy en día tú? Si es que sientes que estás en algún lado en particular o estás en un camino, en un proceso o algo. Mira, después del estallido yo creo que nadie puede estar con la izquierda, centro izquierda. Se terminó eso. Creo que eso marca un antes y un después. Por lo tanto, claro, obviamente soy de oposición a este gobierno, que es un gobierno nefasto y creo en el capitalismo, pero no creo, para ponerlo en un contrapunto, tampoco en las teorías que dicen que el Estado no sirve para nada y que hay que reducirlo a su mínima expresión. Por cierto, que hay que terminar con la corrupción y con los operadores. Entonces yo diría que tampoco quiero decirte que estoy en el centro, porque creo que eso no existe. Entonces, es una situación post-estallido que me sacó del lugar donde yo estaba. Yo venía originalmente de la concertación, pero la concertación se murió y lo que queda, ya no queda, hoy día no existe. Y por lo tanto, ante esa situación, yo he estado trabajando con mucha gente que se podría calificar de derecha. Entonces, hay cuestiones en que sí me siento de derecha. Por ejemplo, ser chileno y patriota ahora es ser de derecha, una cosa muy rara. Sí. Eh, que, querer a tu país, te fijas. Y lo que sí me diferencia de la derecha, y particularmente de la derecha más libertaria o más ultraliberal, es que yo creo que el Estado es muy importante para resolver problemas, tanto en materia de seguridad, donde es más evidente, pero también en problemas que hay de brechas que permiten que la gente alcance todo su potencial. O sea, Eso sería mi el definición. estallido para ti fue como ese punto de inflexión muy potente en el fondo. Absolutamente. O sea, con el estallido, gran parte de lo que se llamaba centroizquierda tomó un partido bueno, o por callar o por validar la violencia y el golpe de Estado que hicieron estos tipos, y eso obviamente me ubicó a la derecha de la derecha. Eh, Incluso a la derecha de Chile Vamos, que antes para mí era la derecha. Entonces, como que se ha cambiado todo, pero claro, el estallido fue muy importante para Hable, posicionar hoy día donde estoy. hablemos de eso, porque te quiero preguntar por tu opinión de este gobierno. Obviamente, más o menos la conozco, porque te he visto mucho en Sin Filtro, pero me gustaría reforzarla. Y a raíz de eso, ¿qué crees tú? O quién organizó el estallido, si tienes alguna teoría, ¿crees que hay una cuestión más bien coordinada o son muchas cosas que se juntaron? Ambas. Bueno, mi opinión del gobierno, en base a datos objetivos, es que un gobierno que ha empeorado todos los indicadores del país. Si el país fuera como un cuerpo humano y tú fueras al doctor, este gobierno ha llevado a todos los niveles a situaciones de preocupación. Tenemos los homicidios más altos de la historia, tenemos la tasa de campamento más alta de la historia, tenemos los robos más altos desde que existe el registro, la pobreza ha subido, la inversión ha caído. eh, entonces, no hay nada que este gobierno haya hecho bien. La informalidad aumentó, y ahí el mismo presidente de la República ha mentido, que es una costumbre que tiene. Entonces, creo que ha sido un gobierno, bajo cualquier punto de vista, muy deficiente, nefasto en algunas cosas, sobre todo en el intento que tuvo, que afortunadamente frenamos, de cambiar nuestro país con una constitución que era un delirio. Y yo creo que ahí mostró su verdadera cara y ahora lo que está haciendo es solamente un cambio, una moderación para volver sabiendo que va a perder la elección, para volver a juntar fuerza e ir de nuevo por la calle y tratar de volver al gobierno de nuevo. Eso es ¿Y crees que hubo una coordinación ahí? Todo esto, por ejemplo, de Florencia ya. Lagos en Venezuela, hablando de que no, que esto no era
no era algo espontáneo, que estaban todos coordinados y había una mesa social donde estaba Winter y todo lo demás. ¿Qué pensáis de eso? Mira, hay posturas, a la Florencia Lago le conviene decir eso, a Daniel Jaue también. Daniel Jaue lo dice siempre que fue un estallido coordinado. Pero la verdad es que estos tipos no tienen ninguna capacidad de hacer algo así, porque lo que ocurrió en Chile partió en dos ciudades, que fueron básicamente el Gran Santiago y el Gran Valparaíso, se extendió después a 15 ciudades. Teníamos problemas en Copiapó, en San Antonio, y problemas diversos. Entonces, como yo lo escribí en un libro, se llama Siete Cabezas, había una mezcla de acciones coordinadas, fundamentalmente de secundarios, radicales, en el caso de las evasiones, de ataques al metro también, donde hubo, creo, grupos anarquistas, hubo barras bravas, hubo narcotraficantes y hubo, como lo digo en mi libro, ataques más, comillas, profesionales. Pero luego se produjo un fenómeno que ocurre en todos los disturbios de todo el mundo, un fenómeno de escalada, donde la gente va perdiendo el control, se va sumando, se puso una anomia generalizada y eso se sale de control y no pudimos pararlo. Te quiero decir, Emiliano, que estos estallidos ocurren en todo el mundo. Hoy día en Estados Unidos hay un estallido en Los Mm. Ángeles, producto de la política migratoria de Trump, pero la diferencia es que en Latinoamérica los estallidos suelen votar a los presidentes. Un estallido votó a Sánchez de Lozada en Bolivia, otro estallido votó a la Rúa en Perú, eh, perdón, a la Argentina, otro estallido votó a Morales, como que la gente lo sabe, cuando los militares se negaron a apoyar un intento de violar la Constitución. Entonces, en Europa y Estados Unidos los estallidos son controlados. Los logran controlar, los logran conducir y los logran bajar. El problema es que nosotros no pudimos hacer. Oye, pero desde el punto de vista técnico, tú a lo mejor puedes arrojarnos luces, obviamente, de este tema. Alguien alguna vez me dijo que un metro no se prende fuego así nomás. O sea, no es como que si yo mañana digo, voy a quemar el metro, voy a saber hacerlo. Hay que tener cierto, porque no es tan fácil, ¿no? Miren, los anarquistas que nosotros tenemos son tipos que tienen experiencia en armar bombas incendiarias, que todo indica que fue lo que se usó. No se usó TNT, no se usó nitrato de amonio, nos usaron bombas, por ejemplo, lo que se estudió, se había usado explosivos plásticos, el C4, C3, que son explosivos que hacen volar las estaciones. Eso no se usó. Fueron todos acelerantes o combustibles que en el caso de las estaciones que se quemaron, que eran todas en viaducto, salvo una, en viaducto quiere decir que eran elevadas, el fuego también, por la ubicación de la estación, genera una sensación sube por el calor y abraza la estructura. Entonces no era tan raro. Además tenía a los delincuentes adentro de las estaciones, lanzando molotov directamente a los Claro. vagones del metro. Entonces yo creo que no, si bien tenemos un problema de inteligencia severo en el país, no hay ningún indicio que indique que acá nos atacaron, nos atacan un atentado terrorista como que sea Al Qaeda, donde le ponía una bomba en Madrid o los buses en Londres y lo hacía volar por la. No fue lo que ocurrió acá. Yo vi en varias estaciones quemándose, el día 19 y 18, eran camas, combustibles, eran. Ahora, organizadamente sí, claro. Iván, haré un poquito de política. ¿Qué opinas? De nuevo, son preguntas que surgieron espontáneamente de la gente de la comunidad. ¿Qué opinas de la llamada nueva derecha? Y podrías trabajar, por ejemplo, con ellos, en un gobierno con ellos, porque mucha gente, bueno, en este canal hacemos campaña abiertamente por Johannes Kaiser, en fin, y mucha gente dice, Puduje ministro de Obras Públicas. Así digo, bueno, no sé, pero es una tendencia a lo mejor. Hay gente del socialismo democrático, como Paz Suárez o otros, que han dicho, yo jamás podría trabajar con la ultra mega turbo derecha. No, 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 ¿Qué, no, qué, no, qué opinión tienes de eso? no, yo creo que primero, aunque sea un lugar común, hay que repetirlo. Esos cargos dependen de los presidentes. Yo conozco a Johannes, he estado con él, creo que un tipo bien intencionado, que tiene buenas ideas, que ha hecho algo muy meritorio, que armar un partido prácticamente solo, con su gente. Tiene mucha popularidad,
sobre todo en sectores populares de clases medias y sectores más bajos. Por lo tanto, yo creo que si un presidente te pide trabajar con él, tenés que trabajar con él. Por supuesto que yo no lo voy a hacer con ninguna de las personas que participaron del golpe de Estado fallido, el estallido que destruyó mi ciudad, o buena parte de los barrios que yo trabajé como arquitecto y que todavía quiero, y todavía están las heridas de eso, y que segregó mi ciudad y que generó una herida de violencia enorme. Jamás trabajaría con esa gente, pero todo lo que esté fuera de ese mundo, creo que sí, no tengo ningún complejo con trabajar con Johannes o con Kass o con la Evelyn o con cualquier persona que esté en la oposición a este gobierno hoy día. Y este fenómeno de esta nueva derecha, nosotros, bueno, ¿qué piensas con respecto a lo que, porque en algún momento dijiste, y para mí Chile Vamos era la derecha, y después como que todo se empezó a desdibujar un poco. ¿Qué te Lo pasa que con este pasa es que, fenómeno mira, de nueva derecha? la nueva derecha, tenemos pocos ejemplos porque tenemos el caso de Milei, que es el único ejemplo cercano que tenemos de una derecha nueva que ha sido bastante exitosa en algunos indicadores que son muy importantes en Mm, Argentina, como es la inflación y el déficit. Y además Milei ha logrado hacer una reforma bien estructural, eh, primero con apoyo del PRO, ahora peleado con el PRO de Macri, pero lo logró hacer con relativa paz social, mm, mérito de la ministra Bullrich. Entonces, es bien meritorio lo que ha hecho. No sé si es replicable a mm. Chile, ¿me entiendes? Porque en Chile tenemos otro contexto. Entonces, pero es un caso muy aislado. La nueva derecha Trump a mí no me gusta. Creo que Trump va a generar un desastre económico gigantesco porque lo que está haciendo es desmantelando una cadena de producción que es la que permite que la industria norteamericana, usando piezas y partes de todo el mundo, se pueda ser competitiva. Entonces, si yo quiero armar todas las camionetas Ford, por ejemplo, no sé, pues en Arizona, van a subir todos los precios y creo que eso finalmente le va a rebotar a los gringos. Entonces, a mí Trump no me gusta, es muy distinto a mi ley. Sí. Entonces yo no... Ahora, la nueva derecha chilena que yo conozco todavía no ha gobernado. Gobernar es muy difícil. Yo he trabajado con presidentes y he trabajado, digamos, he sido asesor de ministro y es muy complicado gobernar. Entonces, ahí se van a ver los gallos finalmente. Es un test de control muy importante gobernar, muy, Claro. muy relevante. Oye, ¿tú fuiste candidato? De hecho, yo estaba ese día, alguien me agarró un poco para el hueveo, disculpa el modismo, porque yo cuando estaban dando los primeros datos de tu campaña, yo estaba celebrando y estaba así, chao Ripamonti, y de repente algo pasó, puta, ¿y cómo me cambió la elección? Bueno, ¿qué crees que falló en esa elección? Si crees que pasó algo del punto de vista tuyo, y lo otro, ¿te volverías a postular? ¿Están tus planes? Mira, lo que falló fue el conocimiento, que fue lo que me dijeron que era lo más importante en un candidato. ¿Ya? Es muy difícil ser conocido en una ciudad de casi 400.000 habitantes, donde dos tercios viven en los cerros y yo diría la mitad en sectores muy, muy segregados, muy aislados. Entonces, ese es el primer problema. Y el segundo problema, vinculado al anterior, es que para ser conocido y tener el alcance de que la gente te conozca a ti, primero sepa quién eres tú, no votan por quien no conoce. Claro. Y luego conozcan tu propuesta, tienes que invertir una gran cantidad de recursos y de tiempo que como independiente yo, que fue la opción que tomé, creo que, claro, uno revisándolo dice, quizás fue un error como independiente. Ahora yo no tenía ninguna opción de ir con ningún otro partido o alianza o lo que fuera. Si lo repetiría, no lo repetiría, porque creo que, eh, como te digo, es muy difícil ir como independiente y creo que el desgaste familiar que tuvo eso y económico, ahora recién nos están devolviendo la plata del CERVEL, Claro. por eso me tiene tan indignado los borregos frescos de raja, realmente es una cosa indignante, porque claro, todo el trabajo que tú haces, te fijas, para que este tipo se robe, que eso es lo que te hizo, plata del gobierno regional para hacer su campaña, tú sabes, yo sabía que Ripamonti estaba con camionetas de la municipalidad, con funcionarios de la municipalidad. Eso es parte de lo que tú tienes que enfrentar Claro. cuando desafías a un Un incumbente. inconveniente. Pero que además saquen plata del gobierno local, no me consta que Ripamonti lo hizo, pero Rego ya todo indica que lo hizo, para ayudarte en tu campaña con todo lo que tenías,
cosas muy miserables. ¿Crees Así que, que a tu debería respuesta. cambiar la ley de financiamiento de la política, que debería ser como era antes, o como es en Estados Unidos, que es privada, pero transparente, o sea, todos los privados que aportan de una forma transparente para que no haya después un conflicto de interés? Mira, a mí, te lo digo, yo a muchos privados que me ofrecieron les dije que no, porque, ¿por qué les dije que no? Porque eran privados que estaban vinculados, por ejemplo, que me conocían a mí por mi rol de arquitecto, que estaban involucrados en empresas constructoras, o que eran dueños de empresas constructoras. Quiera pedir un favor después. Entonces, claro, Claro, y si no, se iba a ver mal. claro. Estoy dejando de fuera las personas que me ofrecieron plata en negro, o directamente, o vía ayudas, o camionetas, o mercaderías, que eran básicamente proveedores de servicios. Hay mucha corrupción en la política. Es muy fácil enganchar porque, como tú estás compitiendo solo, llegan personas vinculadas a las empresas de servicios que son las que básicamente le dan la basura, las áreas verdes, todos los servicios al municipio son contratos de miles de millones de pesos y que hay mucha corrupción en esa asignación. De hecho, con Ripamonti hay, nosotros la detectamos, asignaciones a dedo, contratos que no les pasan la multa, y todo eso está asociado generalmente a financiamiento irregular de la política. Entonces, es difícil. Yo Es diría, difícil. recibir plata de privado así te mete en un conflicto de interés inmediatamente. Bueno, hablando un poco de esto mismo que tú sacaste el caso de Orrego, una de las cosas que yo más, yo creo que mucha gente, una de las cosas que yo más disfruto de tu intervención en Sin Filtros cuando traes los mapas, los datos, no sé qué. Ayer, de hecho, te vimos ahí en vivo y estaba ahí desmontando toda la teoría rodriguista, cuando te agarré con Reti que es cine. Y en esos mapas o esos datos que tú traes, hablan mucho de este tema como de la corrupción, de la plata que se va para todas partes y que no llega donde tiene que llegar. Entonces te quiero preguntar, agarrando una pregunta que tengo, ¿qué opinas de algo me dijiste respecto de las ideas más libertarias, pero hasta dónde llegaría a ser esto de achicar el Estado, realmente reducir ministerios que son inservibles, despedir funcionarios públicos, hasta dónde crees que podrías transar alguna de esas ideas? Mira, hay que mucho que reducir, ya mucho que reducir. Este gobierno metió, no tenemos claro, son 70 o 100 mil sobre una planta, sobre un volumen de 800 mil. Primero, eso hay que reducirlo. La transición es muy traumática, porque cuando tú sacas gente, o sea, claro, decirlo es simple, pero cuando tú sacas y te tiran la NEF encima, La hay CUT. todo un tema político que eh, manejar. Yo creo que Milei lo ha hecho, pero ahora ya se le están parando de pata, ¿cierto? De hospitales, del Garrahan, que es un hospital muy famoso en Buenos Aires, se le están parando del Ministerio como de Agricultura, una entidad que tienen para apoyar el campo, que es muy importante, también se le han parado. Ya se le están parando a Milei porque Milei en este momento no ha hecho recortes importantes, lo está haciendo ahora y le ha tocado duro. Pero a tu pregunta, no cabe duda que hay que recortar. Por ejemplo, yo eliminaría todas las gobernaciones regionales, no sirven para nada. No sirvieron, ¿me entiendes? Los gobernadores no sirven para nada. Para lo único que sirven es para repartir plata. Entonces, o eliminamos los delegados, que ningún presidente lo va a hacer, no, o eliminamos los gobernadores. O le damos a los gobernadores un quinto de la plata y les quitamos las plantas para no tener más casos como el de Orrego, el de Rodrigo Díaz. ¿Cómo hace normal, Emiliano, que tengamos el 80% o sea, perdón, todas las regiones, casi todas, con problemas de irregularidades con las claro. fundaciones? 80.000 millones. Entonces, eso hay que eliminarlo, hay que simplificar las plantas municipales, eliminando todos los honorarios que hay hoy día, están disparados en todos los municipios, eliminar las corporaciones de desarrollo, eso se puede hacer fácil, yo lo vi en Piña, eliminar los gerentes que tienen las corporaciones de desarrollo municipal, gerente de desarrollo, gerente de estudio, toda esa cuestión se puede, tú puedes hacer un recorte racional, eficiente ahí, y lo otro, fusionar ministerios para, digamos, a través de un solo ministro, que es el primer paso, después pasar a tener menos ministerios. Ministerio de la Mujer, por ejemplo, que ¿No? El Ministerio de Mujer debería fusionarlo. Mira, todo lo que es, creo que Milei hizo cosas bien interesantes. El Ministerio de Capital Humano, donde está Beto Velo, es un ministerio muy potente y que es básicamente una mezcla entre el Ministerio de Educación, que acá es un monstruo, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de la Mujer, todas esas funciones las aglomeró en lo que es capital humano,
que es algo que los economistas manejan, ¿cierto? Mira, hay economistas les gusta eso, pero que tiene que ver con el desarrollo de la persona, ¿ya? Yo creo que eso es factible. Por lo tanto, tener un ministerio de la mujer especializado, querían hacer un ministerio de pueblo original, todo eso es burocracia y todo eso se debe eliminar en un ministerio que concentre esas funciones, pero bajo una sola cabeza. En vista además de los resultados, de hecho, Milei bajó a índices históricos el tema de los asesinatos contra las mujeres. Y en Chile, Sí, claro. yo hice un video hace un tiempo de la esposa de Cataldo, que había hecho una especie de proyecto en el Ministerio de la Mujer. Se habían gastado como, creo que eran como 500 millones de pesos, 2 años de trabajo para tener como la información de que en los paraderos necesitaban luz para que las mujeres se sintieran más seguras. Pero para levantar la información, o sea, esos 500 millones no incluían las luces. O sea, después había que además incluir las luces, era fantástico. Una forma en que se roba mucho es a través de darle pega a los compañeros mediante estos estudios. Entonces, claro, por ejemplo, con el Ministerio de la Mujer, en un gobierno feminista, las violaciones han aumentado, ¿te fijas? Los homicidios han aumentado también, y claro, siempre el porcentaje de mujeres que mueren por homicidio es muy bajo, Sí. 11%, 10% del total, pero aumenta en proporción. O sea, todo ha empeorado en materia de equidad de género en su concepto progresista, con un Ministerio de la Mujer. Entonces, evidentemente no sirve para un carajo, para nada. Y tú esos recursos los puedes direccionar a través del Ministerio de Desarrollo Social o Ministerio de Capital Humano, con varias subsecretarías. Bienes nacionales no sirve para nada. El Ministerio de Minería tampoco sirve. ¿Te fijas? Vimos que el Ministerio de Economía básicamente pesca, porque Grau no hace nada más, y si no tuviera Grau no pasaría nada. Pues son solo superintendencias que tú podrías regular mediante otra forma. Entonces, podíais eliminar fácilmente 8 a 10 ministerios. Ahora, esto es bien importante, el próximo presidente va a tener poco tiempo. Entonces no puede gastar tiempo y lamentablemente nosotros no tenemos las atribuciones de los decretos que tienen los argentinos de los DNU. Entonces no va a tener tiempo para gastarse en reformas agotadoras de la burocracia. Tiene que hacerlas. Creo que lo más fácil es tener menos ministros y con más, digamos, competencias y achicar en los ministerios por esa vía y luego hacer una ley que reduzca el número de ministerios. No sé si me explico. Sí. Para una señal de que tú debes tener no 25 ministros, sino que 10, 12 ministros, y que ibas a tener tú concentradas las funciones, y vas a demostrar que se puede hacer y por tanto después pasas leyes y achicas los ministerios. Pero no hay que perder mucho tiempo en el Congreso porque hay mucha pega por hacer. Claro. ¿Me entendió, no? Ayer estábamos viendo tu intervención en Sin Filtro. Una de las cosas que a mí siempre me ha dado mucha urticaria es el tema de las contribuciones. Estábamos viendo la parte final y también linkeado a otro episodio que vimos cuando estaba... ¿cómo se llama? Cuando estaba Retic, estaba hablando con Giovanni, Giovanni Calderón. con Giovanni Calderón exactamente, y estaban hablando de este tema de, no, pero si los adultos mayores no pagan, y bueno, en fin. Te quiero preguntar porque lo de ayer fue súper esclarecedor de cómo este mito de que no, porque las contribuciones solo lo pagan los más ricos, lo cual es una estupidez, porque no ser ricos en Chile son que el 1, el 2, el 3, el 4, ¿cuánto? Pero no el 25, no el 30, pues, o sea, evidentemente hay clase media que está pagando eso. Entonces, ¿tú crees que hay que eliminar las contribuciones de cuajo porque, no sé, porque son inmorales o solo para la primera vivienda? ¿O cómo lo ves eso? No, yo creo que hay que eliminar las contribuciones porque no están prestando la función que deben cumplir. La contribución fue pensada para financiar obras públicas, obras de mejoramiento urbano, y hoy día está licuada en un fondo común que va a los municipios que se gastan el 70-80% de la plata en planta, en gente, en administración, en burocracia. Entonces está distorsionado el concepto de la contribución. Y por lo tanto, como está distorsionado y estos tipos no tienen plata porque la economía no crece, lo que han hecho es un robo. ¿Y cuál es el robo? Hacen subir las contribuciones. Para que tú tengas una idea, lo que yo mostré ahí fue el aumento de las contribuciones entre el año 2018 y el 2022, que es cuando se actualizan los avalúos. En ese periodo, ¿cierto? Que fue entre el 2018 y el 2022,
aumentaron un promedio un 30% las contribuciones, o sea, un tercio más, ¿ya? Y la economía creció, si tú sumáis, como un 7%, 8%, sumando Todos los años. todos los años, digamos, estoy sumándolo. Sí, sí, sí. Pero además incorporaste 70.000 hogares nuevos solo en Santiago que no pagaban contribuciones antes, que fue lo que mostré yo. ¿Y esos hogares dónde están? En Puente Alto, en Maipú, en Claro. Quilicura, en San Bernardo. No sumaste ningún hogar nuevo en el sector oriente porque eso ya Ya pagan todas pagan. contribuciones. Entonces lo que están haciendo estos tipos es que están esquilmando las clases medias porque no pueden sacarle más a los otros y por ahí están recortando. ¿Y esa plata a dónde va? ¿A dónde va esa plata? Bueno, esto va al Entonces, fondo como bueno, municipal, ¿no? Que siempre dicen esta fantasía de Nirvana, que dicen, no, porque con esto la gente rica financia a la gente pobre. mentira. Es mentira porque esa plata yo lo vi como candidato a alcalde. Lo que llega al fondo común municipal, a Viña o a otros municipios, se va casi todo a planta. O sea, a operadores. Porque, te insisto, como hay una ley que impide que tú tengas en tu gasto más del 40% destinado a planta, lo que han hecho estos tipos a través de los honorarios, las corporaciones, es llenar de operadores. Llenar de operadores. Entonces, toda esa plata que supone que ¿va repartida a quién? A pagarle a funcionarios, A los a amigues, duplicar como dices tú. funciones. A Miguel, lógico, sí, claro. Claro. La hermana del diputado Brito, por ejemplo. Hoy día la gerente de la Corporación Municipal de Viña y gana 6 millones de pesos. Antes ganaba 8, porque nosotros logramos bajar el sueldo en la discusión del debate municipal y Ripamonte se vio obligada a comprometerse. Pero Ripamonte gana 10 millones de pesos mensuales con el Brito, bono que Brito el tiene. peluquero. Ese Brito, ¿no? El del pelito largo que estaba. Brito, Brito es este fanático que es de Frente Amplista, El peluquero, el que estaba en el diputado. Congreso, estaba en el Congreso como una barbería, le estaban cortando el pelo en medio de la sesión. Ah, no, no, no caché. Ah, sí, 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 ese puede es el ser. Brito. Sí, que antes era presidente del sindicato de Starbucks. No, no, ese es Giordano. No, ese es un chanta. No, no. Brito es un tipo ¿Brito? más inteligente. Brito. No, que está, el del Ah, estoy Sábado Popular es confundiendo, estoy Giordano. confundiendo. Es que se parecen. Se parecen, se parecen. Ya sé cuál es el que tú dices, ya, perfecto. Sí, Brito, no, Brito es un ingeniero de la Santa María, es inteligente. Era demócrata cristiano y quiere ser senador y maneja todo el municipio de Viña. ¿Y Es Ripamonti un gana, municipio. gana 10 palos? Con el bono, sí, pues si tú repartes el sueldo, que son 8 millones y medio, más el bono que recibe, porque se dan un bono los alcaldes, está sacando como 10 millones. ¿Sí? Y Ya. además no gasta en comida, ni en No, claro, transporte, ni en nada. O sea, claro. Esto es es como. directo. Entonces, No, sí, que esto es como cuando hablamos, por ejemplo, de lo que ganaba, la otra vez hablábamos, lo que ganaba la Bea Sánchez como embajadora en México, que eran como $20.000. Sí, pero $20.000 para el bolsillo, porque todo el resto viene financiado, toda parte, la casa, el auto, la comida, todo. así es. De hecho, Ripamonti vivía al frente del municipio y le iban a buscar con chofer. eh, ¿Por qué? Porque estos cabros, piensa tú, Ripamonti tiene 35 años, no se tituló, No. no terminó. Entonces, en ninguna parte va a ganar eso. Entonces, cuando yo dije que había que bajar el sueldo al alcalde a la mitad y me comprometí ante notario a bajármelo a la mitad, yo trabajo en una oficina hace 30 años, en mi oficina de arquitectos, digamos, y sé lo que cuesta llegar a ganar algo parecido a eso, pero con cueva, porque no tienes muchos clientes, te sacan la cresta. Después de muchos años, nunca saliendo de la escuela, de la Claro. universidad, a los 35 años de ganar 10 millones, nunca. Es No. imposible. Y, Entonces, y tienes que ser muy top en tu área para ganar 10 millones, en el área que sea en este país. Tienes que ser top, tienes que. a mensuales sí, hoy día tenés que ser muy top, si eres independiente, como en mi caso, tenés que romperte el culo. O sea, es muy sacrificado competir. Además, nosotros trabajamos con el Estado ya de hace rato, eh, porque un pésimo pagador, un muy mal cliente, y en este gobierno nefasto no vamos a trabajar para ellos. Además, estamos vetados. Entonces, trabajamos solo con clientes privados. Es muy difícil competir. Entonces, cuando yo veo las cifras, lo que ganan estos muñecos, por básicamente no hacer nada muy relevante, operar, y además con malas prácticas como Rego, es indignante. Por eso se requiere un cambio, hay que sacarlos del poder. Yo no pude hacerlo, y eso es un fracaso mío, la única culpa es mía, porque no tenía la experiencia o porque no me preparé bien, da lo mismo. Pero es muy importante que la presidencial los podamos sacar
y que el próximo presidente sea de oposición actual. Iván, otro de los datos que son llamativos cuando tú llevas y que además son bastante sórdidos es el tema del narcotráfico. Cuando hablamos de delitos como de asesinato, las cifras se usan para los dos lados. La cifra total, en teoría, en este gobierno ha subido y después te dicen, no, pero es que el Sí. último año ha bajado un poquito. Ya, ok. Pero la otra vez yo escuchaba, por ejemplo, a un experto en Tomás Mochati que decían también el hecho de que baje un poquito a veces significa que las bandas se están asentando en el territorio. O sea, porque lo que hacen al principio es pelear por el territorio y una vez que ya lo ganan, no quieren seguir haciendo. Ellos quieren hacer negocio, no estar matando gente. ¿Está pasando eso en Chile? ¿Ya están asentados en los campamentos? ¿Dónde? Bueno, primero, eso que cuando bajan las tasas por control territorial de crimen se llama tasa artificial. Hay muchos expertos que lo han dicho. Por ejemplo, el mismo Tomás Mochati dice que en Sicilia la tasa de homicidio es más baja que en Sí, Europa, qué digamos. locura. Porque no matan a nadie sin auspicio del don. Si, Claro. si el padrino, no, entonces ya. Hoy día nosotros han bajado los homicidios en áreas que tienen control territorial, sí. Nosotros lo monitoreamos siempre. Eh, Está pasando en Santiago Centro, ya bajaron los homicidios por control de territorio. Bajaron también en Maipú por control. Bajaron en... Están empezando a bajar en el norte, Por que todavía están control, Iván, altos. perdón, por control te refieres a control de una banda narco o... Claro, una banda que quiere ese control sobre un barrio o una comuna. Generalmente son barrios, ¿ya? Barrios importantes. Por ejemplo, muchos homicidios el año pasado, 2024, fueron por el control de La Vega, por el control de Franklin, por el control de Mapocho, del barrio Mapocho, por el control de la zona norte, la frontera norte, por el control del Alto Hospicio, porque son, en el fondo, corredores donde hay muchos negocios ilícitos. Entonces, si yo controlo La Vega, si yo controlo el mercado de La Vega, la droga, la prostitución, el alojamiento ilegal, yo soy el dueño del negocio. Entonces, si Claro. un huevón se quiere venir acá, tiene que pagarme a mí. Ya. Esa disputa explica muchos muertos. Por eso es que los muertos si tú lo ves en los informes del SEAT, los extranjeros aumentan los muertos por arma de fuego y aumentan los muertos por causa desconocida. ¿Ya? Perdón, entonces cuando aumentan los extranjeros, te aumentan estas estadísticas, estos Sí, datos. claro. Cuando tú tienes, en el fondo, por ejemplo, asesinatos múltiples, que antes en Chile no teníamos, cinco extranjeros muertos en un centro de evento en Lampa. ¿Ya? Eso es un control, o sea, una pelea por dominar un sector Claro. que está inmediato al aeropuerto, que es muy estratégico para las bandas. Eso está pasando hoy día en todas partes. ¿Ya? Y claro, lo que uno ve ahí es que la prioridad política que tiene el tema, más allá de los lugares comunes, es cero. Porque tú tienes que aumentar el presupuesto de carabineros de los 1.600 millones de dólares que tiene hoy día a 3.000 millones para poder hacer una diferencia. Este gobierno ha bajado el presupuesto de carabineros en relación al total, pero como tenía un general rastrero Eh, que le llevaba la MEN a Boric, que era el ex general director Yáñez, claro, en esa manfinfla que le hizo, mintió. Pero este gobierno ha bajado el número desde el punto de vista del porcentaje de presupuesto que va a Carabineros, que es apenas el 1,2%. Tú necesitas duplicarlo para tener un combate frontal al crimen organizado desde el punto de vista policial solamente. Esos son 3.000 millones. o ¿Me sea, entiendes, yo, no? yo siempre digo eso, si un carabinero gana 700 lucas, nunca vamos a lograr que dupliquemos la cantidad de carabineros que necesitamos de acá a un año o a dos. O sea, ¿cuál es el incentivo a ser carabinero? Si ganas poco, te persiguen, si cumples con tu labor, el único incentivo que tienes, más o menos, es que en 20 años te puedes jubilar con una razonable pensión, pero si te agarran antes, tenés cero, por hacer tu pega, entonces, ¿cómo logramos tener, porque tenemos un déficit gigantesco de carabineros? Bueno, el déficit está estimado, la resto hablando con dos generales en retiro, me decían, mira, tenemos operativos 35.000 carabineros, operativo, calle. Necesitamos 60.000, claro, estamos a Claro. la mitad, ¿ya? Y además necesitamos 60.000, de los cuales tenemos que reforzar ciertas unidades que están muy débiles, etcétera. Efectivamente, el único incentivo que tiene hoy día un carabinero es la jubilación, las pensiones, que esto se las quieren quitar, Yo, porque como tienen un ladrillo en la cabeza,
digamos, no se les ocurre que si le quitan las pensiones a los carabineros, la corrupción se va a disparar y nos vamos a la mierda, porque se nos va a llenar la institución de personas que vienen básicamente por el atractivo de la corrupción. Lo que hoy día frena la corrupción es la pensión, que es buena, ¿ya? Y cierto prestigio institucional y el hecho que los carabineros vengan de zonas del sur, particularmente Curicó, Longaví, del sur, casi no hay de Santiago, donde hay una tradición de ser carabinero, ¿ya? Pero eso se está reduciendo igual. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, el próximo gobierno, tiene que aumentar el salario de los carabineros, el real, aumentar las condiciones de jubilación y darle apoyo político, que es lo que ha hecho Bullrich con la Policía Federal y la Policía Federal fundamentalmente en Argentina y con la Gendarmería. Porque cuando tú le das apoyo político, el tipo se siente que puede ir y no arriesgar su pensión. Primero le ponen un abogado, hoy día los carabineros tienen que pagar ellos sus juicios. En Estados Unidos, que tienen sindicatos, no es lo ideal, Sí. pero los abogados se los ponen los sindicatos. Nosotros podríamos tener abogados que presten un servicio a los carabineros que entran en problemas. ¿Me entiendes? Para que no tenga que pagar su bolsillo como lo hizo CREP. Entonces hay un montón de cosas que mejorar, pero es prioridad uno, ¿me entiendes o no? Pero tenemos que pensar que tenemos que pasar de 1.600 millones a 3.000, que tenemos que arreglar 100 cuarteles y construir otros 20. Entonces, Te voy a preguntar esos por lo de los números, cuarteles al tiro. Pero lo de Bullrich es impresionante. Yo no sé si tú has visto. Nosotros vimos la otra vez en vivo una marcha que hubo de los jubilados en Argentina, que eran puros barristas. Y la actitud de la policía era una locura, porque la policía salió con unos escudos gigantescos y se ponían ahí y parecían espartanos. Los tipos la actitud era, de acá no van a pasar. O sea, por sobre mi cadáver. Los tipos estaban ahí dispuestos a todo. Y eso es porque, está bien, les pagan más y todo, pero es porque evidentemente la política está apoyándolos y está detrás de ellos. Los tipos están confiados de eso. la ministra Bullrich los apoya, va a los cuarteles a apoyarlos, son de la Policía Federal, los antimotines, le renovó todo el equipamiento. Nuestros carabineros tienen los COP, que son muy pocos, tienen equipamiento que se renovó después del estallido, pero porque está destruido, pero no tienen el último top de línea. Entonces, Bullrich le da apoyo a la fuerza y dice el que la hace la paga y nosotros lo vamos a apoyar y Milei también lo hace. Pero claro, te fijas que es muy distinto tener un ministro cagón, como el que tuvimos nosotros, que fue Blumel, digamos, que era el ministro en el estallido, que además maltrataba a los carabineros, o sea, que no los apoyaba políticamente. Claro. ¿Y para qué vamos a decir lo que ha pasado en este gobierno? Entonces, si tú tienes un ministro cagón, no podés ser ministro de seguridad. Ahora, más encima creamos un ministerio de seguridad que es una estupidez, pero bueno, tarea para el próximo gobierno volver a fusionar interior y seguridad y poner a un gallo que de verdad, o mujer, hombre, lo mismo. La Bullrich es mujer y es una extraordinaria ministra que haga la pega. Oye, Eso es lo que se necesita. y tú crees que es posible que haya un nuevo estallido social, estallido delictual, social, de lo mismo como le digan acá, que Siempre va a vuelva a haber, pasar? siempre va a haber, siempre, claro, claro que va a haber, lógico. ¿Y qué harías tú en la situación en la que estuvo Piñera, por ejemplo? ¿Qué hubieses hecho tú? Porque muchos hablan de haber sacado a los militares. Bueno, los militares salieron, pero después se No, escondieron. no, mira, los militares primero salieron nominalmente, porque este general Iturriaga dijo yo no estoy en guerra con nadie y no le pidieron la baja, entonces de ahí en adelante el buen hizo lo que quiso. De hecho, todavía está a cargo. Son un general de ejército que en una situación así dice algo así, le deben haber pedido la baja inmediata. ¿Mm? Ahora, ¿por qué lo dijo él? Porque tiene a su tío en Punta Peuco, porque tiene a dos, no sé cuánto, entonces ellos cargan con un trauma. Yo creo que lo que nosotros necesitamos es una fuerza policial entrenada, no militares, los militares no son buenos en área urbana, eh, y lo que más importante, con lo que han hecho los franceses, los ingleses y también los gringos, que es detectar antes a los tipos que van a prender la pradera, porque los disturbios van a ocurrir siempre, Emiliano. Pero hay, dentro de los disturbios, supongamos que hay 100.000 personas. De esas 100.000, hay 1.000 que organizan, que dan plata, que son los antifa, que ponen las bombas. A eso hay que detectarlo. Entonces, cuando se produce el estallido, tú vas inmediatamente, que es lo que han hecho los franceses, a esas casas, a esos gallos, que los tenéis ya además infiltrados, porque sabes que son antisistemas, son anarquistas. Lo que, por ejemplo, mira, en los colegios, en los liceos, nosotros tenemos grupos radicales que en cualquier país desarrollado estarían intervenidos y los padres estarían presos o formalizados. Claro. Y nosotros tenemos los liceos. Esos tipos están
a años de manejar armas. Claro. Ya manejan bombas incendiarias, saben hacer bombas. Entonces, están a pocos años de estar armados como las milicias que tienen en París o en Berlín. Entonces, tú tienes que prepararte para ese escenario. Va a venir ese escenario. Pero no se reprime con militares. ¿Me entiendes o no lo que te quiero Ujú. decir? Porque eso es, en el fondo, ineficiente. O sea, Piensa tú, como lo he yo hecho en tú. eso, yo sí creo, yo vivía, por ejemplo, en España, yo veía en yo vivía en Barcelona y no se me, o sea, jamás se hubiese pasado por la cabeza que alguien se hubiese acercado, no sé, a la Sagrada Familia o a cualquier monumento allá en España, porque los militares hubiesen pegado 3 balazos. Eso jamás hubiese pasado porque la Sagrada Familia está lleno de militares, por ejemplo, alrededor, con armamento de guerra, y a nadie se le ocurre. Y en Francia ¿Pero eso por también. qué? Pero eso, y claro, porque ellos cuidan los monumentos por los ataques terroristas musulmanes. Sí, 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 claro, claro. Ya, pero es que mira, nosotros no entendemos, es una cosa política, y todavía está esa discusión, que lo que hubo el 18 de octubre fueron actos terroristas, pero que en el fondo que amenazan la seguridad de la nación. Y tuvimos una coalición política que lo usó para votar el gobierno. Bueno, eso no nos puede volver a pasar. Y para eso tú tienes que setear a la población y decirle, estas acciones comprometen la seguridad nacional y por lo tanto, como ocurre en países desarrollados, yo las voy a desactivar usando toda la fuerza. Pero no es que tú vas a mandar a militares a apagar un estallido. No, en España y en Francia tienen sistemas de alerta que suben los niveles de riesgo y salen los militares antes de que Antes. haya, y generalmente no son militares, son gendarmería, no sé en el caso de España, pero en Francia son gendarmería, que es una instancia intermedia, como la Argentina. Tiene la policía, la gendarmería y el ejército. No sueltan el ejército, como Estados Unidos suelta la Guardia Nacional. Ahora Trump quiere llevar Marines, que es una estupidez, pero con la Guardia Nacional tú puedes contener. Pero tú lo sacas antes, Antes. no lo sacáis cuando está Claro. quemándose todo. Oye, Iván, y del punto de vista del narco, del punto de vista también del urbanismo, ¿cómo lo solucionarías tú? ¿Habría que intervenir, por ejemplo, en las tomas? ¿Cómo se hace? ¿Y cómo se interviene Sí, además? por Porque las supuesto. tomas no se van a ir por la buena, digamos. No, y no va a demorar 20 años o 30 años en desarmarlas, ¿Eso porque crees tú? son ¿30 años? 30 años no vamos a demorar, sí, sí, sí. No es tan Nosotros nos fácil, ¿no demoramos, es? no, pero imagínate, si tú hoy día en la nueva Amanecer de Cerrillo, que tiene 15.000 habitantes, tú te trajeras todas las fuerzas especiales de carabineros, no podía entrar a esa toma, porque es muy grande, muy densa, es como una favela. Entonces, lo que tienes que hacer es intervenirla decididamente, pero gradualmente. ¿En qué sentido? Primero, sacar, que lo que hicieron en la toma Vicente Reyes cuando mataron al teniente Ojeda, sacaron las 4 casas donde estaban estos delincuentes. Hicieron todo un show y la sacaron. Eso tienes que empezar a hacerlo ya. Sacar a los que controlan la toma. ¿Ya? Pero ojo, Emiliano, tú no sacáis nada con sacarlo si lo vas a llevar a Colina donde mandan ellos. Claro. Porque ese es el problema que tenemos. Estos gallos están felices de irse a la cana, porque los cuidan, les dan comida, y más encima ganan mucha plata en la cana, porque manejan la cana, manejan la cárcel. Eso me lo dijo el comandante Alvear, y bueno, tener gendarmería un pilar clave, Emiliano, en la seguridad que viene. Claro. Es carabineros con gendarmería, porque las cárceles son el centro de operación de estas bandas. Pero bueno, tenemos que empezar a sacar a esos tipos. ¿Y qué es lo que hace el urbanismo ahí? Más que el urbanismo, el sentido común. Tú tienes que saber dónde están ubicados estos tipos, por eso tienes que infiltrarlos. Tienes que irte a vivir a las tomas. Cosa que lo hace Carabineros por muy poco, porque no tiene personal. Y cuando sepas dónde están, ahí con la orden los sacas y demueles esas casas. Lo mismo hay que hacer en los bloques de vivienda social de Quilicura, de Talca, la población de América. Nosotros tenemos identificado, porque llevamos 15 años trabajando en el tema del narco en las ciudades, desde que partió hasta que se desmadró. Entonces tú sabes cuáles son las poblaciones, está concentrado el problema en todas las capitales regionales, incluso ciudades más pequeñas. Entonces tenéis que ir a intervenirlo ahí. ¿Y qué tenéis que hacer? Sacar a los malos y poner una oficina pública, y meter deporte, y mejorar los colegios, y reemplazar las luminarias, y hacer rondas de patrullaje preventivo, para lo cual tenéis que fortalecer la seguridad municipal con el programa OS 14.
¿Me entiendes, no? Entonces es un tema serio, ¿Es mejor riguroso. más comisarías o más policías? Hay dos visiones ahí, ¿ya? Una te dicen que no es necesario tener más comisarías porque igual los carabineros llegan y además porque no tenemos personal. Pero supongamos que tenemos el personal porque tenemos que aumentarlo. Además, hay que achicar la formación. Bueno, es, es mejor la capilaridad siempre, No. que es tener presencia. Tienes que tener presencia. Porque el patrullaje desde una comisaría lejana no es lo mismo que tener una No es lo mismo. comisaría cerca en el barrio. Oye, y para el tema de las cárceles, y esto es válido también para la vivienda, que de hecho va a ser como la otra pregunta que te quiero hacer. ¿Qué opinas de estos sistemas de construcción rápido? Por ejemplo, esto como de importar este sistema chino que construyen de forma muy rápida. ¿Se puede hacer? Se puede, porque nosotros tenemos un déficit tanto bueno, de cárceles y de vivienda, ni hablar, que cómo abordamos, porque pareciera ser que Son la tecnologías demanda crece más rápido. distintas. ¿Mm? Son tecnologías distintas. En las cárceles, tú necesitas hacer una obra Ok. gruesa, dura en los perímetros. Adentro podrías tener algo más industrializado. Lo que estamos hablando de la construcción industrializada es una construcción que tú puedes, que se llamaba prefabricada antes, que tú puedes hacer las partes y piezas afuera y después Son montarlas. módulos, ¿no? Son Son modulares, módulos. efectivamente. Pero eso, en el caso de las cárceles, no puedes hacerlo en los perímetros, que son realmente tres o dos. Ahí no lo puedes hacer, ahí tienes que hacer inversión en tierra, en situ, con hormigón armado, con basas, digamos, con fundaciones, con pilares y con soportes que permitan darle seguridad a los perímetros, además de altura, soporte, control, etcétera. Pero adentro sí podía ser muy rápido la cárcel. Porque los módulos de donde están los reos, sí tú los puedes hacer con hormigón prefabricado, etcétera. Las casas es mucho más rápido. Las casas las podemos hacer mucho más rápido que una cárcel. ¿Ya? Perfecto. Con soluciones industrializadas, con autoconstrucción asistida o con, obviamente, todo esto asumiendo que vamos a eliminar toda la burocracia y permisología que este gobierno nefasto ha aumentado exponencialmente. Eso es otra cosa que debe hacer el profesor presidente, es sentarse en el macho y eliminar trámites y darle atribuciones vía decreto para construir en estado de emergencia rápido cárceles, casas, hospitales, clínicas, consultorios, CEFAM, aprovechando las atribuciones que tienen los decretos. Ahí sí podemos usar decretos. ¿Qué te parece el modelo Bukele? Ambos, porque la gente se queda con el modelo Bukele solo para el SECOT, ¿no? Pero en El Salvador, la otra vez vimos en el canal que también hay cárceles de baja seguridad Sí, en donde también trabajan. Me parece que la gente tiene solamente la idea del modelo Bukele del SECOT. Y es choro esto, porque, claro, los de máxima seguridad. No sé si viste hoy a Janet Jara diciendo que ella quería sacar a los presos de máxima seguridad a que hicieran trabajo en la vía pública o trabajo comunal, es decir, no, no pero escuché. los de máxima seguridad no, señorita. Bueno, pero en El Salvador tienen estas dos visiones, a los que son terroristas extremos, al SECOT, y los que no, a trabajar, no sé qué. ¿Qué te parece ese modelo? Perfecto. Nosotros tenemos que. Yo hablo por lo que hablo, converso con la gente que sabe, que es un coronel de gendarmería en retiro, y acabo de hablar con otro que también en retiro. Necesitamos bajar el hacinamiento y sacar a los líderes y llevarlos a un régimen de aislación. Y para bajar el hacinamiento podemos usar cárceles de seguridad intermedia eh, para gente que no tiene niveles de prioridad como lo está haciendo Bukele. Pero lo que necesitamos sí es una cárcel de alta seguridad que no tenemos, porque ya está metida en medio del centro y además quieren hacerla ahí mismo estos brutos, lo que no se va a hacer, además ya no lo hicieron. De estos tipos estén en condiciones de encierro de 23 horas, o sea, como los tiene Bukele a los malos malos. Y que todas las cárceles de alta seguridad son así, porque tú tienes que tener al tipo en condiciones donde se pueda comunicar para seguir controlando su negocio. Claro. Y en el tema habitacional, entonces, vamos al otro tema. ¿Cómo? A mí una cosa que siempre me llama la atención es como que se intenta construir y pareciera ser que no hay cómo suplir esa demanda. O sea, no hay cómo construir más rápido de lo que la demanda de la población está pidiendo. Entonces, como que siento que no se ve el otro lado. Es cómo hacemos para que haya demanda en otras partes. En regiones, por ejemplo, que haya productividad, empresas, subsidios, por ejemplo, o exenciones tributarias a empresas de turismo, lo que sea, en otras regiones, que se genere riqueza y que la demanda se vaya un poco para allá, ¿o no? Hay forma Es difícil, ya. es difícil que la gente se mueva de una región a otra. Es muy difícil. En la pandemia ocurrió, pero se fueron 100.000 capitalinos sobre 8 millones. Nada. Y eso que había pandemia.
¿Por qué? Porque tú tienes la red de apoyo familiar, de empleo, de servicio, etcétera. Ya, pero, lo que sí debemos hacer, son reducir las tres trabas que hoy día tiene la vivienda. La primera traba es la regulación, la permisología, los plazos para aprobar y recibir las obras. Primera cosa, que eso le agrega un 12% al precio. ¿Cuánto se Lo demora segundo, bajar hoy? el precio. ¿Cuánto se demora ¿Ah? hoy? ¿Cuánto se demora entre que se alguien tiene una idea de hacer algo ahí hasta que finalmente está el edificio? ¿Cuánto puede pasar ahí? 18 meses. Ah. No, a ver, mira, hoy día No. te demoras 18 meses te demoras en aprobar y en recepcionar, Ah, wow. ¿ya? ¿Ya? Y 6 meses en construir. O sea, te demoras 3 veces más en aprobar todos los proyectos con todo el huevo que te piden, y luego que los apruebas, los construyes en 6, y luego tienes que recepcionarlo, lo que Claro. es otro trámite, que muchas veces hace que las viviendas estén terminadas y las familias no las puedan ocupar porque el municipio no se pone las pilas, porque el CEREMI es un pajero y porque el ministro estaba pensando en cualquier hueá. ¿Ya? Eso ocurre en muchos casos. Tú tienes que reducir el plazo de 18 meses a 6. Lo segundo es que tienes que poder facilitar el acceso al crédito, porque el segundo problema que tiene la familia es que los subsidios no dan, porque te dan hasta solamente 2.000 UF, entonces dejáis fuera buena parte de la clase media, y los bancos no te prestan plata, ¿ya? O te prestan plata a tasas muy altas. La gente no puede postular. Entonces, ¿quién se está enriqueciendo ahora, Emiliano? La gente que está ganando plata ahora son los fondos que manejan arriendos, que son básicamente fondos que se compran, no sé, Mil. 3.000, 2.000 departamentos y quieren llevarse la plata de los subsidios para el arriendo. Ojo con eso, ya están haciendo el lobby. Hay que pararlo, porque sin casa propia nos vamos al carajo, compadre. Claro. Eso es, la propiedad privada es la base de un sistema democrático contemporáneo. Si no, va a depender siempre del Estado. Por eso tenemos que eliminar las contribuciones, porque las contribuciones te mantienen esclavizado al Estado siempre. En ese sentido, soy muy libertario. Soy más libertario que ustedes porque he visto lo que se sufre, digamos, por el pago de contribución, porque la gente siente que la casa nunca es de ellos. Claro. Y segundo, porque no puede comprar su casa, su terreno, su pedazo de tierra. Entonces, tres cosas tenemos que tener. Regulación, el precio y el acceso al crédito. ¿Ya? Y eso se puede hacer, claro que se puede hacer. ¿Ya? ¿Requiere una decisión política importante? Sí. Pero lo que hoy día nosotros tenemos que estar pensando es cómo en el próximo gobierno, y yo voy a ayudar a que ganen eso. Me da lo mismo que, por supuesto, que sea oposición, no esta gente, pero para que en el tiempo más breve posible podamos tener un sistema que permita dar acceso a 200.000 familias por año eh, con crédito y subsidio a fin de poder construir, yo te diría, idealmente 100.000 viviendas por año. Ese es lo óptimo. Cien Hoy día mil estamos por año. construyendo, sí, hoy día estamos construyendo con ayuda estatal. Hoy día estamos construyendo 50.000, 60.000, estirándolo. ¿Mm? Y eso hace que se estire la brecha, ¿no? Porque hay más demanda que eso. Claro, po, Cada año hay más que eso. claro, porque a medida que tú te demoras más, ya tenemos un déficit de 650.000 familias. Métele 100.000 en campamento y los migrantes que han presionado también, los migrantes han presionado todos los Sí, precios de claro. arriendo y también los campamentos. Bueno, entonces, a medida que tú te demoras más en producir más vivienda y encareces el crédito, las familias tienen que ir a rentar y va creciendo el ¿Y déficit. esa gente dónde Creciendo, cabe? creciendo. Porque está también esta cosa de no construir edificios de cierta altura. Entonces, ¿cómo se hace para que te quepa toda esa cantidad de gente? Tenemos que agrandar el radio de Santiago. Agrandar el radio de Santiago. Porque este es un fenómeno, ojo, pasa en todas partes. En Y, Berlín, oye, y, y agrandar el radio de Chillán, y agrandar el radio de Concepción, y agrandar el radio de Temuco, que hoy día, Emiliano, en la práctica está ocurriendo. Si tú recorres hoy día Padre Hurtado, Peñaflor, no sé si tú eres de Santiago, sí, ya, tú recorres cualquier comuna de lo que se llamaba antes el sector rural de Santiago, Colina, está lleno de parcelas de agrado, sí, claro. está lleno de loteo informal. Eso es gente que se ha ido a la informalidad para tener su casa, porque la parcela de agrado no tiene agua potable, no tiene alcantarillado, y muchas veces ni siquiera la puede recepcionar, tiene que ser una ley del mono después. Entonces tú necesitas habilitar más suelo urbanizado para que la gente pueda comprar una casa con agua potable y alcantarillado cerca, no en Padre Hurtado, en Maipú,
no en la Punta Colina, no, en Huechuraba, en Quilicura, no en Lampa, ¿me entiende? En Concepción, no en Coronel. Y para eso tienen que modificar los planes reguladores. Oye, ¿Ya? Iván, hablando de planos regulares, me hiciste acordar y te quiero preguntar tu opinión como arquitecto. Los arquitectos de las municipalidades, que a mí yo creo que me debo haber peleado por lo menos con cuatro. Yo tuve que regularizar a través de justamente la ley del mono una propiedad que era de mi mamá para poder hacer un restaurante. Bueno, era una cafetería y después pasó a restaurante. Fue un parto que yo no te lo puedo explicar. Yo cada vez que iba a la municipalidad me atendía una señora con su sonrisa y después me decía, no, ese trámite hay que hacerlo allá. Y después yo iba al otro lado y me decían, no, tiene que firmar el arquitecto de allá. Y después el arquitecto de allá me decía, no, porque tiene papel. Y todo me mandaban a diferentes lados, con diferentes arquitectos, con diferentes personas. Esa permisología, porque la gente muchas veces piensa en la permisología solamente para los proyectos grandes, pero a las pymes eso los No, destruye. o sea, te va a dar lo informal. O pagas coima o te va a dar lo informal. Bueno, yo estuve sin patente por lo menos 6 meses, porque llegó un momento que dije, ¿sabéis qué? Yo tengo que abrir, tengo todo hecho, tengo que Sí, pues. abrir, y después, bueno, veremos. Bueno, mira, eso de las patentes es un drama. De hecho, hoy día me escribió una señora de Temuco. Me escribe mucha gente a mí y yo feliz recibo y trato de responder las consultas. Todo el sistema de otorgamiento de patente es un cuello de botella que los municipios se prestan para informalidad y para corrupción, porque finalmente le termináis pagando al inspector una coima Claro. o al arquitecto. ¿Ah? Entonces, si te patean mucho porque te están pidiendo una coima, hay que tener mucho cuidado. Eso va a crecer a medida que sea más lento. Y lo otro es que lo injusto es que si tú pones un carro comida o un local trucho, como está lleno, a esos compadres no lo fiscalizáis. Sí, Po. po. Entonces, nuevamente, el Estado está poniendo los incentivos al revés. O sea, le pone problema a la gente que quiere tener su patente y su local regular, llenándolo de trámites, y a los compadres que están en la ilegal, nada. Entonces, eso se agiliza la dirección de obras, pero nuevamente ahí, mira, por eso es tan importante gobernar. Porque ¿quién está arriba de los directores de obras? El Ceremi. Mm. Eso poca gente lo sabe. Entonces uno un Ceremi cabrón que pueda recepcionar esto y ver cómo están trancadas las patentes, porque las patentes finalmente son recursos, ahí se mueve la economía, Claro, son empleos. obvio. Ese tipo le baja la línea al director de obra y dice, oye, usted está trabajando esto, tengo que tener un sistema para poder generar esa alerta, que ya está de alguna manera. Pero tienes que tener un buen Ceremi en cada región, po, ¿Qué de te parece vivienda. la propuesta de hacer algo parecido como en Estados Unidos, que es que el emprendedor rellene una especie de declaración de intenciones donde dice cumplo, check, 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 cumplo con todo, abro y después, cuando ustedes quieran o puedan, me vienen a fiscalizar? Si no cumple con lo que dijo, bueno, las penas del infierno, pero agilizar y en el fondo decir, bueno, yo cumplo todo, déjame trabajar, ¿no? Déjame abrir. Mira, eso hay un cambio cultural porque los gringos tienen el sistema para todo. Tú no tenías inspectores en todos los paraderos que acá, como que bueno, no pagan ni Claro, uno. Pero si se sube una micro y viene un buen infractor, lo bajan dos hueones y lo revientan con una sí. multa. En Chile tenemos otro sistema, en Latinoamérica en realidad, que es mucho más ineficiente, que es que tú tenés en el fondo un hueón en cada paradero. Ahora, creo que nosotros tenemos que unir a un sistema híbrido que ya ha partido, que es la DOME en línea, que es un proyecto que obviamente nadie le ha puesto pila porque esto tiene la última prioridad, porque digámoslo como son. Los buenos que están en el Estado no sufren esto, lo sufren los Claro. emprendedores, los comerciantes, pero ahí me llegan cientos de reclamos. Yo partí mi carrera, Emiliano, haciendo leyes del mono y tramitándolas porque la gente hacía sus ampliaciones porque no podía esperar, porque tenía una persona enferma que el municipio lo teníamos que regularizar, regularizar, regularizar. Entonces, eso te tiene que optimizar, ¿me entiendes? Tú tienes que optimizarlo y eso se puede hacer con el DOM en línea, que es un proyecto que no es lo que tú dices, pero se parece, porque Parecido. hace más fácil el trámite de ampliación, recepción y obtención de patente. Iván, ayer recomendaste el libro. Quiero hacerte dos preguntas más para no abusar tanto de tu tiempo. Ayer recomendaste el libro Los reemplazantes de Renato Garín. Me pareció súper interesante. Me gustaría preguntarte qué es lo que más te llamó la atención de ese texto y como para también incentivar a la gente a que vaya y que lo compre, porque me parece choro. No lo he terminado, pero, pero el libro está muy bueno porque es el relato en primera persona de alguien que viene. Imagínate que aterriza, weón, de la luna a la tribu del Frente Amplio y conoce los códigos y cómo los buenos se manejan. Por ejemplo, las tres P que son poder, plata y poto.
Son las 3P que habla en el ¿Ya? libro Garín. Y además dice que quién tenía más inclinada, bueno, como tú bien sabes, me imagino a esta altura, el Congreso de la República en Valparaíso es básicamente un motel, y lo dice Renato en su libro, gigantesco, donde los buenos van básicamente a jaranear, a tirar, a carretear, ¿no? Entonces el libro cuenta esa dimensión, pero no por la copucha, sino para que tú entendáis básicamente como la degradación del poder de estos cabros que llegan súper revolucionarios, pues ganando chopalos llenos de asesores, con plata para asesores, y carretean, carretean, carretean. Entonces muestra como la degradación que explica este presidente que tenemos. Claro. Y segundo, que es muy bueno en el libro, es cómo esta persona que llega y hace la pega en el fondo de ser diputado, de hacer las leyes, se va topando con los grupos adentro del Frente Amplio. Es una radiografía en profundidad del Frente Amplio, de quién es Vinter, por qué Vinter es un hueá, cómo llegó siendo un hueá a ser candidato presidencial, por qué la Catalina Pérez siempre supo que era ladrona y siempre robó y no solo ahora, Ay, qué etcétera. buena. Y cómo, por decir estas cosas, Garín es excluido de las redes de poder, es exiliado, como está ahora, lo que le permite a él tener la libertad de escribir el libro. Entonces es una radiografía del Frente Amplio en su lado B, que nadie te cuenta, porque además los periodistas son todos muy amigos, entre ellos con los políticos, los que cubren política. Claro. Entonces nadie habla de esto, Qué pero ahí buena. lo Bueno, cuenta Renato. me hace recordar mucho la entrevista que hizo Mayol, ¿no? Donde hablaba él de la entrevista esta para ser candidato presidencial que le hicieron y estaban con la caña, los weones ahí, es una locura. Claro, es que son muy pasados, cosa que yo personalmente tengo un problema. Yo en ese sentido soy bastante libertario también, en la medida que no estoy dictando leyes Lógico. con la caña, o puta, llegando tarde a la pega de ser presidente volado, o saliendo a correr por el barrio Yungay de noche con tus amigos pasado, siendo presidente de la República. Claro. Es una falta de respeto con los chilenos que se levantan a las 6 y ganan 800 lucas, ¿me entiendes o Así no? es. Entonces, creo que el problema que tienen estos compadres es que ganaron mucha plata con mucho poder y mucho voto en poco tiempo. Y eso lo cuenta Renato en su libro y es muy recomendable. Man. Yo, Los me hace mucho reemplazantes sentido. se llama. Los reemplazantes para Los todos los que. reemplazantes está en librería, le ha ido bien, y yo lo recomendé porque yo generalmente recomiendo muy pocos libros, porque uno, puta, no sé, pues yo he escrito libros, sé lo difícil que es escribir un libro, y este libro le salió muy bien. Está muy redondo, es muy entretenido, se lee rápido, y yo que detesto a esto con el Frente Amplio, porque yo creo que es una cosa que me viene el estallido, pero además de antes, yo fui profesor de la Católica 17 años y los conocí de potrillo estos. Los vi pasando de curso a punta de puro pituto sin estudiar nunca, eso lo dice Karim también en su libro. Son buenos flojos que tenían sus redes familiares de pituto y la patota, y así llegaron, weón, a donde están. Entonces, por supuesto que hay excepciones, pero Sí, sí. Crispy, Vinted, Jackson son eso. ¿Tú te imagináis un nuevo gobierno de esta gente así como seguido? Por ejemplo, que ahora gane Winter y como continuidad. Sería un desastre. Sería un desastre. ¿Puede pasar? No creo que pase. Yo, mira, Emiliano, como su reflexión final, creo que el votante chileno es muy racional. Yo estuve en contra de los dos procesos constitucionales. No sé cuál fue el caso tuyo. Los dos también. En el primero estábamos en contra de todo, Sí, ¿cierto? Pero después, cuando estuve en contra del segundo, me tocó recibir la furia de que los que habían sido mis socios en el claro. primero. Y yo dije, pero weón, tan locos, ¿cómo no van a meter esta weá? Y la gente lo mandó a la chucha, a pesar de que les prometieron de todo. Contribuciones, de hecho. Entonces, claro, entonces cuando yo perdí la elección, estaba súper cagado, ¿me entendí? Porque perdí una elección muy fuerte, además, primera y última. Yo estaba tan Entonces fui a convencido que conversar. ganabas. Estaba tan convencido que ganabas. Fue un Yo golpe también pensé que duro. ganaba. Fue un golpe duro. Muchas gracias, Emiliano. Pero ¿sabes la gracia que tiene eso? Que fui a conversar con gente y que votó por la Ripamonti. Y me dice, pero usted no lo conozco. ¿Cómo va a votar por usted? Yo no sé quién es. Usted sale sin filtro. ¿Qué es lo que ha hecho? Por último, esta tía la conocía. Gol, claro. Además que dice, como usted no lo conoce, que usted va a cortar todos los programas, va a sacar a toda la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es fácil ganar una elección. Claro. Y la próxima elección va a estar peleada, pero yo confío que la vamos a ganar como oposición. Como posición. Espero que con un proyecto claro de país, porque si no nos vamos a carajo. Porque 4 años más con estos compadres, no, yo creo que
el daño puede ser enorme, enorme, enorme. Yo espero que gane una derecha que haga realmente cambios, porque si ganamos como oposición, yo soy bastante crítico con Chile Vamos, con lo que han hecho con las reformas y eso, si le van a estar dando todo el tiempo al otro lado, siento que no vamos a ir No, por un buen mira, camino. está el ejemplo, yo esto lo dije en otro, tenemos a Macri y a Milei. A mí Milei particularmente no me gusta, o sea, creo que el personaje es atractivo, no me gusta que putee, pero da lo mismo, puede ser una weá de viejo, pero ha hecho la pega. Y Macri, que era correcto, no hizo Sí, nada. po. Nosotros no podemos tener otro Macri. O sea, si la gente de Chile Vamos quiere gobernar, no puede replicar este gradualismo a lo Macri que hizo en el gobierno pasado. Porque estos compadres son patos malos. Pues si no se dieron cuenta ahora y piensan que van a poder dialogar y llegar a consenso con Claro. estos gallos en temas críticos, se pasarían de huevones, ¿cierto? Entonces, tenemos el caso. No nos sirve un Macri, necesitamos no un Milei, porque Chile es distinto, pero tú entiendes lo que digo, Y ¿no? porque no estamos en Macri ese no, punto, no estamos todavía, porque no estamos tan cagados, lógico. nos hemos ido peronizando a pasos agigantados, pero no estamos en ese punto. No estamos aún ahí, pero vamos para allá. O Vamos sea, para allá. aumento del gasto público, aumento del empleo público, aumento de los impuestos y las regulaciones. En Buenos Aires, olvídate, Sturzenegger está eliminando como 5.000 trámites o 5.000 impuestos. Es una locura. Creo que Necesitamos un todos Sturzenegger. los días tiene la misión de eliminar algún impuesto, o alguna regulación, alguna Bueno, traba. esa weá es fundamental, pero no para eliminarlos todos y tener un anarcocapitalismo Sí, como quiere sí. Milei, que además no existe, sino que para tener una economía que funcione aceitada, para que tú puedas tener tu patente y pagues tu blue card, sí, y que no te esquilmen con las contribuciones, puedes tener tu casa que te sacaste la chucha para comprarla, ¿me Lógico. entiendes? Entonces, eso lo necesitamos y yo estoy de acuerdo contigo ahí que Chile Vamos, si no se pega una tirada ahí, va a patinar. No sé si va a ganar Chile Vamos, ¿no? Hoy día, como está la cosa, Vamos a ver. Oye, última pregunta, y esto ya es algo más humorístico que hicieron en el chat. Te debo decir que la gente del chat es bastante subnormal en este canal, así que bueno, dice: ¿contratarías a Alfredo Yoinean o a alguien como él, por ejemplo, Retic, para un equipo técnico si tuvieran competencias urbanísticas útiles? ¿Por qué sí o por qué no? no, 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 no. No, porque son pintamonos, po. Tus peleas con Mira, Retic han yo tengo sido 50. legendarias en este canal. Sí, lo que pasa es que Reti, yo a veces pienso que lo hace a propósito. Y uno elige, ¿tú lo hacías a propósito, no? ¿Qué cosa? Ser tan bueno. No, ¿cómo que como a propósito? Pero ¿cómo? O sea, weón, de verdad, sí. Sí, ¿qué me estás hablando, weón? Claro, va, se enojó. Eh, yo tengo 57 años. Los acabo de cumplir. Y llevo 30 años trabajando en esta oficina donde estoy acá. Da lo mismo. Entonces yo cacho más o menos a los buenos que son chantas y a los buenos que hacen la pega. Y Joinán es un chanta, es un hablador, y este cabro también. Si lo hemos pillado falseando datos, imagínate lo que Giovanni se fue porque estaba Sí, caliente, tenía un problema personal, pero es para emputecerse que se ponga a mentir de esa manera, pues weón. ¿Me entiendes o no? sí. Entonces con eso gallo, con ninguno de los dos dile a tus amigos del chat, eh, no, no, necesitamos gente seria para gobernar, Emiliano. Necesitamos gente seria, comprometida, que trabaje duro, que no le tenga susto a estos gallos que van a amenazar como lo hicieron el 18 de octubre, y que se pare de frente y que vaya para adelante nomás. Si no, estamos cagados. Ese es el mensaje final. Oye, Iván, un basado, como dice en el chat, un gran Iván. Muchísimas gracias. Espero que de verdad te acerques espero que tenga el próximo gobierno, sea quien sea, tenga la sapiencia de invitarte a participar, sea como sea, de la forma que sea, pero un tremendo aporte. Muchísimas gracias. Espero volver a tenerte en algún momento en el canal. Encantado, un saludo Emiliano, gracias por invitarme y un saludo a toda tu audiencia, y que estén todos muy bien. Nos vemos, chao. Gracias, que estés bien. Chao, chao. Y te recuerdo que como el canal de YouTube está desmonetizado, esto se mantiene gracias al esfuerzo privado y voluntario de los Patreons. Puedes entrar en patreon.com/, la mano invisible, o hacer una suscripción en el canal de Kik, kik.com/, la mano invisible 2025. Ambos links van a estar fijados en la descripción de este video. La mano invisible.